Bueno, no suelo hacer esto de comentar vídeos y bulos que van por ahí así de una forma detallada, pero es verdad que este vídeo me lo habéis pedido bastantes personas porque os produce cierta inquietud, ¿no? Pero si el confinamiento no ha servido de nada, seguro que porque vuestros cuñados os están diciendo que estamos haciendo el tonto. Hoy ya en el caso mío es porque hoy también mi suegro me lo ha hecho llegar, entonces ya si me tocan a mi familia e intentan desinformar a mi familia, pues como que me enardezco más, ¿no? Vamos a intentar darle un tono desenfadado, como si fuera una conversación, y vamos a intentar ponerlo en un formato que permita ver la pizarrita esta que usamos y también el vídeo del doctor Erickson. En primer lugar, bueno, pues el doctor Erickson, como en cualquier vídeo de internet que salga el presentador con bata, pues bueno, siempre produce ciertas dudas, porque bueno, pues intentan con la bata hacerse como un poquito más de relevancia, y lo digo yo, que a veces salgo con la bata, aunque en mi caso lo hago para que sepáis cuándo os hablo como médico y cuándo estoy dando mi opinión. Ahora voy con la camisa, hablo siendo médico, pero es mi opinión, ¿vale? Entonces, en esto hay que separar un poquito. El vídeo está bastante editado, y cuando veáis un vídeo que está muy editado, que parece que está cortado para que forme una frase con trozos del hombre que a lo mejor ha estado hablando una hora y las cosas que ha dicho son la mar de sensatas y estos son trocitos que están sacados fuera de contexto. Entonces, con estas cosas, cuidado. Pero vamos allá, total, es un médico que tonto no será, y vamos a escuchar lo que dice porque hay cosas que pueden ser correctas. Focus. People with heart disease, people with cancer, hypertension, and various things that are critical are choosing not to come in based on fear. People are saying, I don't want to go get seen by my doctor. What if I get the COVID? Vale, eso es correcto. Es correcto y no debería estar pasando, sobre todo ahora que en España ya tenemos una situación más controlada. Si hay que ir al médico, se va. Hay circuitos limpios, hay suficientes protecciones. Vamos a ser proactivos y volver un poquito a esa normalidad, sobre todo que no pasen cosas como la que recientemente escuché de un paciente que tenía una hemiplegia aguda y llamó al hospital y le dijeron que fuese, por favor, y el paciente se negó a ir porque no quería coger el coronavirus, ya que eso lo podía matar y el ictus grave que estaba teniendo no. Id al médico si tenéis que ir. Esto es una consecuencia colateral del confinamiento. So I want to look at New York State. They've been in the news a lot, right? That's 39% of New Yorkers tested positive for COVID-19, which is Bueno, el 39% ¿de qué? De las puertas de urgencias, de serologías, de qué tipo de PCRs. Uno de los problemas de que el vídeo esté editado. 0.1% chance of dying from COVID in the state of New York, and they have a 92% recovery rate. Does that necessitate sheltering in place? Does that necessitate? Pues mire, requiere confinamiento. Depende de si esas muertes son necesarias o innecesarias. Y parece mentira siendo médico. Si esas muertes no tenían que ocurrir, todas esas muertes, el 0,1% de la población de Nueva York, si no tenía que ocurrir, hay que quedarse y hacer confinamiento y lo que haga falta. Lo que hay que ver es cuánto es el exceso de mortalidad. Nosotros no nos hemos quedado en casa porque había una enfermedad que iba a matar a X personas, igual si nos quedamos en casa o no. Nos hemos quedado en casa porque si se saturaba el sistema sanitario, se moría uno de una amigdalitis o de una apendicitis en el siglo XXI. Y gracias a que la gente se queda en casa, nosotros hemos podido desahogar, a duras penas, pero hemos podido desahogar los hospitales. Que no nos diga nadie que esto es una gripe, porque hemos pasado una situación que todos la hemos visto ya, que no era una gripe. People being out of work. USA, this is a big one for us, is 64 million. That's a significant amount of people with COVID. It's similar to the flu. If you study the numbers in 2017 and 2018, we had 50 to 60 million with the flu, and we had a similar death rate. The deaths in the United States were 43,545. Similar to the flu of 2017, 2018. We always have between 37 and 60,000 deaths in the United States. Every single year. No pandemic talk, no shelter in place, no shutting down of businesses. Bueno, vamos a ver. Lo de la gripe. No confundamos una pandemia de gripe, una nueva gripe que aparece y que tiene una mortalidad alta, parecida a la que pudiera tener el coronavirus. Eso es una pandemia que la epidemia de gripe estacional. Que esa está con nosotros. Estamos preparados. Ocurre a lo largo de unos meses, como vamos a ver. Ocurre a lo largo de meses. Y en estos meses va dando lugar a que en el sistema sanitario, que ya está preparado, se refuerza en invierno, se hacen más consultas en invierno, podamos asumir esta carga. Incluso en los años peores es una curva larga. El problema es que la gripe no se ha ido. Y sobre la mortalidad que ya teníamos de la gripe, aparece este cuadro que es muy agudo, con una mortalidad muy aguda, muy estrechada en el tiempo y con un número de casos excesivo de mortalidad, horroroso. Entonces, esto no tiene la mortalidad de una gripe ni permite al sistema sanitario reaccionar como con una gripe. Y tened en cuenta que esta curva ha bajado porque hemos hecho el confinamiento. Sin hacer el confinamiento, esta curva, vaya usted a saber dónde habría ido y cuánta gente habría fallecido. Y entonces a lo mejor a este señor ya no le salían las cuentas, que tampoco le salen. Pero vamos a seguir.
I want to compare the U.S. to Spain because Spain is number 2 in the race for the most cases, which is not a race we want to win. 22% of those tested were positive in Spain. Vale, 22% fueron positivos ¿dónde? En la puerta de urgencia, cuando solamente hacíamos el test a los que iban a ingresar, en serología, si es que aún no sabemos la seroprevalencia en España. Hay algunos estudios que están hablando del 5 y otros que están hablando del 10, en las zonas muy afectadas del 15. Ese 22% no sé de dónde sale. Spain has 47 million people. So that equates to about 10 million cases if we extrapolate the data as we've been doing with every state. How many died in Spain? 21,282 out of 47 million. You have a 0.05 chance of dying from COVID as a citizen of Spain and a 90% chance of recovery from COVID. When you bring vamos a para el carro, amigo. Si tenemos 30.000 muertos en España y estamos viendo por los estudios de seroprevalencia que es posible que un 10% haya pasado esto, ¿qué es lo que puede ocurrirnos aquí? En toda premisa hay que basar a ver si vamos a fallar en la primera, ¿vale? ¿Qué es lo que puede estar ocurriendo aquí? Que no seamos un 10%, que a lo mejor haya un 20% de casos o un 30% de casos. Por eso llevamos reclamando el estudio de seroprevalencia desde hace mucho tiempo, porque necesitamos saber a qué nos enfrentamos. Pero hemos decidido, bueno, pues que se va a hacer en una cata, una serie de familias, porque es lo que podemos hacer. En cuanto tengamos resultados, podremos afinar más. Pero con los datos que tenemos hasta ahora, estamos hablando de un 10%. Si tenemos 30.000 fallecidos, vamos a redondear, y somos el 10% de la población española, son 4.600.000. ¿Cuál es la mortalidad que tenemos en estos muertos? El 0,65%. Y no el 0,065. O en el caso de este señor, el cálculo que ha hecho con menos fallecidos sería el 0,5 y no el 0,05. Hay que tener en cuenta que en Alemania la mortalidad está en 0,37, 0,40 aproximadamente, ¿vale? Es una mortalidad parecida. A lo mejor aquí tenemos un poquito más de mortalidad que en Alemania, o tenemos bastante más mortalidad que en Alemania, pero vamos, estamos hablando de 0,37 el 0,5. ¿Cuál es el problema? Que es una mortalidad muy agregada y que los hospitales no da tiempo a acumular. Y entonces, cuando el hospital se desborda, cada vez hay más mortalidad. La mortalidad va pasando del 0,5 al 0,6 al 0,7 al 0,1 porque no podemos atender bien a los pacientes. Y es algo que hemos sufrido todos y que hemos visto ya estos días atrás. System of lockdown, you automatically have to compare it to a system of no lockdown, Sweden and Norway. Bueno, esto lo compara como si todos los países fueran lo mismo y estuviéramos todos en la misma situación. Estos dos países no tenían la situación tan descontrolada como nosotros teníamos. A lo mejor, si queremos hacer cábalas, podemos decir qué hubiéramos hecho si nosotros esto lo hubiéramos hecho a final de febrero, que es más o menos los casos que a lo mejor tenían Suecia y Noruega. Bueno, eso son cábalas. Lo cierto es que nosotros, en la situación descontrolada que teníamos, si no hubiéramos hecho confinamiento, tendríamos el 10 veces más muertos. Aquí hay muchos cálculos y muchas formas de hacerlos, pero ya os digo yo que entre 5 y 10 veces más muertos tendríamos. Y en 3 meses, una mortalidad en torno a los 150 o 200.000 personas, eso no hay país que lo aguante. Entonces, cada país tiene una logística, cada país tiene una situación, y nosotros empezamos tarde y tuvimos que hacer un confinamiento agresivo. Suecia y Noruega, ahora veremos, pero también hicieron algo de Sweden confinamiento. does not have lockdown. What happened in those two countries? About 2 million cases of COVID in Sweden. They did a little bit of social distancing. They would wear masks and separate. They went to schools. Stores were open. Ellos They son were almost confinados about ya their de normal por sí. daily life with a little bit of social distancing. They had how many deaths? 1,765. ¿Y qué? ¿Esos son pocas o muchas? Eso son pocas o muchas, porque a lo mejor se tienen que morir 800. El otro día salió el ministro, o el delegado del equipo sanitario, no sé exactamente cuál es su cargo, pero el responsable, lo que sería el doctor Simón en nuestro caso. Bueno, pues salió este señor y dijo que estaban sorprendidos por la mortalidad que habían tenido, por ejemplo, en residencias de ancianos. Pues si estás sorprendido, significa que no te la esperabas, que es una mortalidad excesiva y que probablemente has tenido fallecimientos que no necesitabas. Entonces, cuidado, porque no es el número de fallecidos, es el número de fallecidos evitables, lo que más nos importa. Norway, they have about 1.3 million cases. Now, their deaths as a total number were 182, fairly small, but statistically insignificant from 1,700, you realize. It is not statistically significant. Eso es falso. Que no está estadísticamente probado que el confinamiento funciona es incorrecto, no es cierto. Hay estudios en JAMA, hay estudios en muchas otras revistas científicas donde vemos que el confinamiento funciona. Y además, si no funciona el confinamiento, ¿qué ha bajado esta temperatura? O sea, ¿qué ha bajado esto, la temperatura? ¿Qué ha bajado esta tasa de contagios tan importante? Esto lo hemos bajado todos quedándonos en casa. El confinamiento funciona y estadísticamente sí que es. Otra cosa es que me digas
en una situación más precoz, en una situación con muy poquitos casos, hay que hacer confinamiento, hay que hacer otras estrategias, habría que cerrar todo como lo hemos cerrado nosotros, pero nosotros no estábamos en esa situación. Deberíamos de haber empezado antes y a lo mejor hayamos hecho un confinamiento más suave. Pues puede ser. Ahora es tarde y son datos que a lo mejor no teníamos en su momento o que a lo mejor se tenían y no se tomaron, no lo sé. Pero lo cierto es que el confinamiento funciona, por lo menos que no nos quiten el mérito de esto. Whether you lock down or not. So why are we doing it? What has it caused to have us be involved in social isolation? Ahora viene un trocito del vídeo donde él habla de que el confinamiento pues conlleva que haya más maltrato en casa, que los padres están enfadados, que para los niños es un trauma. Correcto. El coste del confinamiento es altísimo, en eso estoy de acuerdo. El problema es la alternativa. La alternativa era dejar que esto se descontrolase y que hubiera fallecimientos a mansalva. Voy a pasar un poquito el vídeo acelerado hasta la siguiente tesis que hace este señor. Ahora va a hablar del sistema inmunitario y va a dar una tesis que es interesante comentar. The system is built by exposure to antigens, viruses, bacteria. When you take human beings and you say, go into your house, clean all your counters, Lysol them down, you're going to kill 99% of viruses and bacteria. Wear a mask, don't go outside. What does it do to our immune system? Nada. Tu sistema inmunitario no se le va a olvidar todo el contacto con los virus y con las bacterias que tenía hasta hace 3 días. Si me dices que puede cambiar la flora de la piel, es posible. Si me dices que puede cambiar la flora intestinal con suficiente tiempo de confinación, pudiera tener algún efecto. Pero a nuestro sistema inmunitario no se le olvidan las cosas, no vivimos al día, por suerte. Entonces, esto es un argumento que si fuéramos a estar 2 años confinados estaría de acuerdo, pero no es así. Take this virus in and defeat it. Typically, you quarantine the sick. When someone has measles, you quarantine them. We've never seen where we quarantine the healthy. Porque este señor no comprende el concepto fundamental que tenemos con el coronavirus, y es que transmiten casi más los presintomáticos, los que aún no han empezado a hacer síntomas, que los sintomáticos. Cuando hay una enfermedad en la que lo transmiten son los sintomáticos, se cuarentena. De hecho, con el SARS pasó esto. Los pacientes tenían síntomas y estaban muy graves rápidamente y por eso la epidemia se extinguió casi sola. No sola, pero casi sola. Mientras que con este virus estamos tanto tiempo contagiando sin síntomas y luego con síntomas menores, que es que el virus se extiende muchísimo. Ese es el problema. Por eso hay que cuarentenar a los sanos y aislar a los sintomáticos que han dado positivos, porque es la única forma de pararlo. ¿Qué sería lo ideal? Tener test para todo el mundo y ir todo el rato, todos los días haciéndole test a esta gente, pero no se puede. Por eso cuarentenamos o proponemos cuarentenar a los sanos. If you're going to isolate people, you need to shut these all down because that's how the fomites are being transferred. When you go to Del Taco and you get a plastic bag or piece on your burrito from someone not wearing a mask who was just wiping their arm on your thing, do you think you're protected from COVID? When you wear gloves that transfer disease everywhere, those gloves have bacteria all over them. I'm wearing gloves, not helping you. As your mask that you're wearing for days, you touch the outside of it, COVID, and then touch your mouth. This doesn't make any sense. Do we need to still shelter? Entonces, ¿a qué se refiere? ¿Que no funciona el confinamiento si no lo hacemos absolutamente radical? Vamos a ver, esto baja la probabilidad de contagio. Y si llevas mascarillas, baja la probabilidad de contagio, sobre todo si las llevas bien. Entonces, a medida que vamos haciendo las cosas bien y bien y bien, va bajando. ¿Eso significa que anulemos del todo el riesgo? No. ¿Que es que en el supermercado? Pues deberíamos llevar todas mascarillas. ¿Qué es que los guantes? Es que los guantes no funcionan. Lo que tenéis que hacer es poneros gel e higienizaros mucho las manos. Es que hagamos las cosas bien, que funcionan y vamos sumando granitos y ir bajando, poquito a poquito vamos bajando el riesgo de contagiarnos. Pero eso significa que o hacemos negro o hacemos blanco y lo de en medio no sirve porque es que te puedes contagiar igualmente. Te puedes contagiar igualmente, pero mucho menos probablemente. Son argumentos absolutistas porque lo que queremos es llevarnos el asco a nuestra sardina, que es decir que el confinamiento no sirve, que es para lo que he montado una rueda de prensa sin prepararme adecuadamente ni conocer bien los datos. Our answer is emphatically no. Do we need businesses to be shut down? Emphatically, no. Do we need to test them and get them back to work? Yes, we do. Well, if you have no symptoms, you should be able to return to work. Sí, lo que estamos haciendo. Open up the schools, start getting kids back to the immune system, and the major event. El problema de no abrir los colegios es un problema de mucha movilidad, es un problema de mucha relación interhogares y difícil trazamiento de casos, porque si no tendríamos que trazar a todos los niños cada vez que uno dé positivo. Entonces es un problema lo de los colegios. Yo entiendo que es muy complejo, pero justamente es una población que puede transmitir igual de fácil que los adultos, aunque no pueden contagiar.
Igual de fácil, no tanto, porque el que más transmite es el que luego tiene síntomas, y los niños muchas veces lo pasan asintomáticos. Pero es verdad que hay que ser cuidadosos. Tenemos que valorar cuál es la capacidad que tenemos de controlar la situación. Y los colegios es un foco que se nos puede descontrolar muy rápido. Los trabajos, aunque nos parezca que somos muy descuidados los adultos, es más fácil que nos expliquen lo que tenemos que hacer, que lo recordemos y que no nos entusiasmemos, pues como un niño cuando se entusiasma, que se le olvida el virus y la mascarilla y todo, ¿vale? Entonces tenemos que ir volviendo a la normalidad paso a paso. ¿Que los colegios estarían mejor abiertos? Es un daño irreparable lo de los niños. Que estén en casa y que estén sin su formación y que estén sin sus relaciones, desde luego, pero hay que intentar ir volviendo a la normalidad lo más rápidamente posible y priorizando. Yo pienso que priorizando a nivel de qué podemos controlar. Lo de los trabajos es más sencillo. Pero bueno. The sporting events, these are non-essential. Let's get back to those slowly. Let's start with schools, and then eventually we treat this like we treat flu. Fenomenal. Which is, if you have the flu and you're feeling fever and body aches, you just stay home. Eso es. Y entonces todos los presintomáticos se van por ahí contagiando y se nos descontrola. Y entonces cuando tenemos todos los casos de una, es cuando hay una mortalidad exagerada. No exagerada de gente que se tenía que morir igualmente, sino exagerada de gente que no tenía que fallecer si esto lo hubiéramos hecho con calma, con relajo, controlando, con unas puertas de urgencias que no se saturan, con una apendicitis que no se muere porque no la atendemos como toca. Entonces, ¿pudiera ser la mortalidad igual que la gripe? No lo parece que es más alta, todos los datos apuntan a que es más alta, entre 5 y 10 veces más alta, pero el problema es que esto va muy rápido y satura los sistemas sanitarios y toda esa mortandad se acumula. Y además afecta a poblaciones, especialmente que la gripe no afecta tanto como a poblaciones jóvenes. Hemos visto síntomas inflamatorios posteriores a pasarlo. Hemos visto coágulos y problemas de coagulación y trombos en pacientes que lo han pasado. Cosas que no estamos viendo con la gripe. Trastornos autoinmunes e inflamatorios en niños. Cosas que no estamos viendo con la gripe habitualmente. Con lo cual, comparar con la gripe no es correcto. El confinamiento a nosotros nos ha hecho un papelón y nos ha hecho un desastre a la vez, un destrozo. Pero era lo que había que hacer en ese momento, por lo cual los sanitarios siempre os estaremos agradecidos a la gente que está en casa y que se haya podido bajar esta ola. Y ahora lo que hay que hacer es este gran esfuerzo que hemos hecho y que ha tenido frutos a un gran coste, pues cuidarlo y mimarlo, y esta transición que hagamos a las fases, pues ser todos cuidadosos, ser todos responsables y ir poquito a poco. Y este tipo de teorías, pues bueno, mira, yo al doctor Erickson le diría que se prepare un poco mejor la charla. Que él probablemente en su disculpa diré pues que probablemente hice un vídeo y no esperaba que lo viera tanta gente ni que llegara tanta gente, pero veo un micrófono, con lo cual probablemente a gente quería llegar. Y yo pienso que todos tenemos muchas dudas. Yo siempre me planteo, oye, el confinamiento sí, ¿no? Cada vez que oigo un argumento que no, lo escucho e intento darle profundidad. Pero tenemos que tener la mente abierta. Este señor tiene una seguridad en sus planteamientos que no tenemos nadie. Quiere decir, con los datos que se conocen hoy en día del coronavirus, no tenemos nadie esta seguridad. Yo me alegro por él que la tenga, pero no me parece lo correcto en el mundo médico y no me parece lo correcto de mandar estos mensajes tan cerrados, tan seguros de sí mismo, que enganchan, ¿no? Yo lo veo y digo, joder, este tío tiene razón, tiene más idea que tengo yo. Y yo no tengo mucha, pero vaya, por lo menos dudo, estudio y me intento asegurar de los datos que sean correctos. En fin. Espero que el vídeo no os haya hecho dudar mucho y lavar mucho el cerebro hasta que he podido desgranarlo. Tranquilos, buscar buenas fuentes de información, tranquilidad, vamos poco a poco. Venga, ánimo.